Ha informado sobre el traslado, una promesa que había hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la embajada en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así la capital del Estado de Israel, que además esto se hizo en el día que cumplía 70 años. Y al menos estos enfrentamientos de palestinos que protestaron dejaron cerca de 60 muertos y cerca de 2.000 personas heridas. En Uruguay, la embajada palestina marcó oficialmente su posición en un comunicado en el que acusa a Estados Unidos de actuar en base a su arrogancia, de poder y desprecio por los derechos de los palestinos. También señala que los países que apoyen el gobierno de Trump son cómplices. Y ayer, recuerdan, recibimos en estudios al embajador de Palestina en nuestro país, Walid Abdelrahim, y vamos a recordar algunas de las cosas que nos decía. Es un reclamo de un derecho a vivir en su tierra usurpada, en su tierra que nos robaron la tierra, nos robaron nuestras casas, nos expulsaron. Eso es genocidio, discriminación y una limpieza étnica que está haciendo el ejército de ocupación israelí hoy contra los civiles palestinos. Jamás no está en el asunto. Ustedes se pueden ver en los canales, se pueden ver en las noticias. Hay civiles, niños, jóvenes, mujeres, todos son civiles. Es un reclamo del pueblo palestino, no estamos hablando de organizaciones. Del otro lado, lo que se dice es que Hamás los utiliza a su población civil como escudos humanos. Es el argumento que se da. Es el argumento de otro argumento que siempre usan en nombre de Hamás para perpetuar todos estos crímenes que están. Y vamos a escuchar ahora la otra posición. Vamos a recibir a la embajadora de Israel en Uruguay, Nina Benami. Buenos días, muchas gracias por venir. Buen día. Bienvenida, ¿cómo anda? Hola. Bien, Gracias. y ustedes justamente piensan todo lo contrario. Leyendo varias de tus declaraciones de lo que después de esta semana de enfrentamientos de un país democrático que está defendiendo a sus ciudadanos. Justamente, Israel está defendiendo nuestro pueblo adentro de Israel, en nuestra frontera, reconocido internacionalmente. Israel salió de Gaza antes más de 10 años. No hay ningún soldado, persona israelí dentro de Gaza. Y yo vi los comentarios del embajador de Palestina acá, y no es en cuestión de argumentos, hay hechos. Jamás es el régimen que manda en Gaza. El mismo presidente del Autoridad Palestino, Mahmoud Abbas, no puede entrar libremente en Gaza. Gaza está bajo un régimen que está conocido internacionalmente para Estados Unidos, para Europa, para Canadá, para Australia, como una organización terrorista, cuyo cargo de identidad es destruir Israel. No van a lograr hacerlo, pero ese es su objetivo, y matar a judíos en cualquier lugar. Entonces, Israel no tenía alternativa frente a esta situación en Gaza que defender nuestra frontera. Él nos decía ayer que allí la gente que está manifestándose lo está haciendo sin armas y que no se entiende la proporcionalidad de la respuesta. Digamos que es algo que también incluso el gobierno uruguayo ha condenado, ¿no? Sí, pero igualmente voy a recordar los hechos. Nosotros podemos ver machetes, cuchillas, cometas con nafta que están llegando a la frontera israelí y armas mismas entre la gente que están allá. Igual, un terrorista Hamás no está en un uniforme que dice, bueno, yo estoy terrorista Hamás. Hay terroristas de Hamás que están allá en civiles. Piensa otros ejemplos de terrorismo en el mundo. Si estaba el ataque contra Estados Unidos en 9/11 o momentos en Europa. Terroristas no autodefinen así. Ese es todo su peligroso. Están ahí adentro. Hay gente civiles inocentes allá. ¿Están muriendo civiles inocentes? Hay inocentes en Gaza que están muriendo, pero ¿el culpa de quién es? ¿Cómo están llegando a esa frontera? ¿Quién está pagándolas? Organizando su llegada desde las mezquitas en Gaza para llegar hasta la frontera, llamándolos, incitándolos a hacer esa cosa que es claro para cualquier persona que no puede tener éxito. Ningún país va a tener 35, 40 mil personas acercando a su frontera, llamando a muerte a Israel, vamos a comer su hígado. Estoy citando un líder palestino que decía eso, y van a decir, bueno, bienvenidos, tomamos mate juntos. No es posible.
fue claro que Israel necesita hacer su trabajo con el ejército y defender su pueblo. Israel repartió folletos advirtiendo que no se acercaran y de todas formas allí hay mujeres y niños y algunos de ellos que están muriendo. ¿Esos son escudos humanos para ustedes? Son escudos humanos, son víctimas de Hamas que no quiere para nada a su propia gente. Como ejemplo, hay un lugar que se llama Keren Shalom. En ese lugar pasan la ayuda humanitaria de Israel, de todo el mundo, para entrar a Gaza. Hamas quemó ese mismo lugar y después Israel entró para repararlo, para seguir mandando ayuda humanitaria. Y Hamas mandó las camionetas de ayuda afuera. No quieren ni nada para ayudar a su pueblo mismo. Ellos buscan que nosotros, los israelíes, mueren y quieren también, si su pueblo muere en la ruta, está bien para ellos porque ganan un punto en la media, en la opinión internacional. Claro. Israel quiere defender nuestras vidas y queremos que ellos también viven en paz con nuestros vecinos. Todo esto fue por una decisión de Donald Trump del cambio de embajada. En su momento, Cancillería ahora habló de la falta de proporcionalidad en Israel en frente a esta protesta de los palestinos, pero en su momento habían dicho que era una medida necesaria que no contribuye a la consolidación de las Naciones Unidas. Bueno, hay dos temas acá, el tema de Jerusalén y el tema de proporcionalidad. Para el tema de Jerusalén, Jerusalén es la capital de Israel ya 70 años. Nunca teníamos otra capital, ni Tel Aviv, ni Haifa, ni Eilat, ni otra ciudad. Y tampoco Jerusalén no estaba la capital de otro país. Entonces, cualquier persona que llega a Israel, que visita Jerusalén, mira los hechos. Jerusalén tiene la Cancillería, el gobierno, la casa del primer ministro, la casa del presidente, cualquier oficio, si estaba presidente Vázquez a la época, o canciller Novoa, que llegan a Israel, llegan a Jerusalén como nuestra capital. Entonces, la decisión soberana de Estados Unidos de poner su embajada donde ellos quieren, en la capital nuestra, es una decisión legítima y justa. ¿No es una violación del derecho internacional, como decía el embajador palestino? De hecho, la comunidad internacional en el Consejo de la ONU quedó 14-1 la posición, ¿no? La salvó Estados Unidos, pero la mayoría de la comunidad internacional entiende que se están tomando una decisión que en todo caso además generó las consecuencias que generó, ¿no? Hay muchos países que miran la realidad en la zona. La realidad es que Israel está acá, no vamos a desaparecer, que Jerusalén es nuestra capital y hay también otros países que no les gustan que la ONU los toman decisiones dónde van a poner su embajada. Cada país tiene derecho soberano a decir dónde van a poner su embajada y cada país tiene derecho de elegir qué es su capital. Israel, sabemos que nuestra capital es Jerusalén, como para Uruguay es Montevideo. Embajadora, ¿qué le pareció la declaración de Uruguay, del gobierno uruguayo? ¿Qué valoración hace usted? No comporta su perspectiva para estar diplomática. ¿Se reunió con el canciller Novoa? No hablé con ellos sobre eso, pero bueno, Uruguay tiene su posición y Israel tiene nuestra posición y no estamos de acuerdo en esta situación. Yo tengo la impresión que la comunicado no mira los hechos que jamás reina en Hamas. Ningún menciona de Hamas. No podemos imaginar que no existan. En cuanto a esa proporcionalidad de la que hablaba Cancillería, ¿hay otra forma de enfrentarlo sin esas armas que son distintas a las piedras, los cuchillos que decíamos que tenían los palestinos? Primero que nada, yo no sé qué país puede tomar otra manera de enfrentar a 40.000 personas en un disturbio violento. Y además, Israel no busca que esa gente muera. Utilizamos panfletos, llamadas telefónicas, gas, tear gas, también balas de goma, cualquier cosa aparte de llegar al último que es tirar para parar, porque en el ejército... O sea que esos 60 muertos era que ya estaban por entrar. Estaban y por eso entrar. Tiraron con otro tipo de armamento. Y Hamas mismo decía que de las 60, 50 fue su gente. 50 de 60 es 80% de gente que murirían allá. Estaban gente de Hamas. Igual, si nosotros no morimos, no vamos a pedir perdón,
que no hay 60 muertos al lado israelí. Si teníamos 60 muertos, el mundo será como feliz, ahí es igual. Si tienen una casa y hay gente que están entrando a su casa para matarte y tú llegas a defender su familia, tú no vas a decir, bueno, no es proporcionalidad que no hay muertos en la familia y solo hay 2 personas afuera muertos. No, tú vas a decir, para suerte que yo llego a proteger a mi familia. Y si ellos no buscan a entrar, no va a pasar nada. Si no acercan a la frontera y no acercan, hay a 1 kilómetro de allá familias, hombres, mujeres, niños, incluyendo uruguayos, que están trabajando su cosecha, están viviendo sus vidas, están adentro de su frontera. Y si yo pongo un momento de contexto, porque yo sé que ahora nosotros recordamos normalmente el tweet de la mañana, pero yo tengo una memoria un poco más lejos. Yo recuerdo la salida de Gaza. El mundo decía, bueno, hay que dar a los palestinos su territorio, no hay que estar presente. Y nosotros tomamos nuestra policía con fuerza, sacamos 8,000 personas de Gaza que vivían allá, judíos, 3 generaciones, hombres, mujeres, niños, sacamos de sus casas con fuerza para decir, bueno, vamos a decir a los palestinos, dale, ese es su territorio. Salimos hasta los muertos de las tumbas, hemos sacado, para darles un territorio Judenrein, ¿sí? Y tenía una esperanza y un trabajo israelí para que ese territorio pueda dar un lugar de paz. No se alcanzó con eso, evidentemente. Pero, no, ¿qué pasó? Tenemos cohetes llegando, túneles bajo tierra, y ahora ese disturbios violentos. Hay un límite de la responsabilidad israelí. Hemos saliendo para dar una chance a la paz. Nina Ben-Ami, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Buena embajadora. jornada. Nosotros tenemos que ir a una tanda. Al regreso vamos a estar hablando